Ok, bueno, vamos a hablar ahora acerca de los circuitos de rectificación controlada. Obviamente ya cuando hablamos de una rectificación controlada, pues estamos teniendo en cuenta que está habiendo tiristores adentro de los circuitos, ¿no? Recordemos que un tiristor es aquel dispositivo semiconductor que tiene la capacidad de ser controlado en su ángulo o en el tiempo en el que va a dispararse, que ya no hace una conmutación de bloqueo o de bloqueo a conducción de manera natural, sino que se hace de manera forzada. Y esa manera forzada es la que ustedes le van a colocar, la que ustedes deciden en qué momento ese tiristor va a empezar a conducir. Bajo condiciones normales ustedes van a poder aplicarle un voltaje a las terminales de un tiristor, pero el tiristor no se va a disparar sino hasta que ustedes aplican una corriente sobre la patita de puerta. ¿Qué contenido vamos a ver en esta sesión? Vamos a hablar de la curva característica del tiristor y vamos a sacar qué variables importantes surgen de esta conducción del SCR. También vamos a platicar acerca del circuito de disparo y de un funcionamiento general de los rectificadores. Ya cuando hagamos esta introducción en esta clase, fácilmente nosotros vamos a poder empezar a definir aquellos circuitos semiconductores, aquellos circuitos rectificadores utilizando semiconductores controlados. ¿De acuerdo? Entonces, como siempre, vamos a ir analizando paso por paso, empezando por la curva característica del tiristor, que eso todavía no lo habíamos visto. Y vamos a hacer la analogía que tenemos con la curva del diodo, ¿verdad? Que era un poco diferente a la que nosotros vamos a ver ahora con el tiristor. ¿Alguien ha visto alguna vez la curva característica de un tiristor? ¿Se acuerda alguien de haber visto una curva característica de los tiristores? ¿O solo recordamos la del diodo? Vea, en la sesión anterior nosotros revisamos ya los fundamentos de los tiristores, qué hacen, cómo funcionan, etc. Estos son dispositivos semiconductores que mediante un circuito de control, que vamos a ver ahora, permiten conducir una corriente a un circuito de manera controlada, es decir, de manera forzada, variando el ángulo al que ellos lo hacen, es decir, el ángulo de disparo, aquel cambio de estado de bloqueo al estado de conducción. En esta sesión nosotros vamos a ver las variables importantes en los tiristores, algunos puntos específicos de la curva característica del tiristor y vamos a iniciar con el análisis general de los circuitos rectificadores controlados. Y como les decía yo en alguna clase anterior, vamos a hacer todo el camino que hicimos con los diodos. Vamos a hablar de un circuito rectificador controlado con carga R, con carga RL, con diodo volante, con capacitor, y luego nos vamos a meter a los rectificadores controlados trifásicos. ¿De acuerdo? Ok, vamos a hablar entonces de la curva característica de un tiristor. Recordemos más o menos cómo era la curva característica del diodo. El diodo, aquí tenemos nuestros ejes, perdonen ahí lo feo de esto. Y el diodo, pues decíamos que empezaba a conducir una vez que se aplicaba un voltaje entre sus terminales, ¿no? Un voltaje positivo entre sus terminales. Pero también podía entrar a un voltaje de ruptura y a un efecto avalancha una vez que se aplicaba un voltaje negativo entre sus patitas, ¿verdad? Más o menos así era la curva del diodo. Esto es por supuesto aproximado y además no a escala. Pero de todas maneras es más o menos cómo responde un diodo a una excitación por voltaje. Ahora, la diferencia con los tiristores, y aquí tenemos nuestra curva voltaje-corriente, la diferencia con los tiristores es que la curva característica del tiristor cambia
la forma en que el dispositivo semiconductor se comporta, sobre todo en su área de conducción, que es la parte en la que el voltaje y la corriente entre sus terminales es positiva. ¿De acuerdo? Fíjense bien, el tiristor trabaja más o menos parecido a cómo trabaja un diodo en su parte negativa, en la parte de voltaje y corriente negativa que pasa a través de él. Es decir, que lo mismo va a hacer, o el mismo principio tiene el tiristor que el diodo, cuando se le aplica un voltaje de inversa entre sus terminales, es decir, un voltaje de cátodo a ánodo. La conducción directa del tiristor, que es esta parte de acá, cuadrante primero, y aquí tenemos la conducción en inversa del tiristor, tomando en cuenta ese voltaje de inversa máximo. Esta zona de acá es la zona en la que nosotros vamos a cebar el tiristor, ¿no? Cuando aplicamos una corriente pequeña, vamos a permitir que fluya entonces la corriente completa a través del tiristor. Pero mientras no se haya aplicado una corriente en la puerta, entonces al tiristor solamente le va a estar llegando un gran voltaje sin realmente estar conduciendo ningún tipo de corriente. ¿Está claro, muchachos? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros? Vale, miren, ustedes probablemente van a ver una curva así o bien parecida en algunos libros de texto. Ahí es, obviamente, como se dibuja, cada quien la dibuja de alguna manera, pues van a tener ciertas similitudes y ciertas diferencias en cuanto al dibujado. Pero lo que vamos a considerar es que hay un voltaje, una corriente a la que no va a poder acceder el tiristor hasta que se le haya cebado la patita de la puerta, ¿verdad? En esta zona de acá. Y que va a tener un comportamiento como que fuera un diodo en la zona de voltaje de inversa. Ok, ahora, la característica inversa del tiristor, está en rojo que estoy mostrando, y esta es la característica directa del tiristor. Así se le conoce a cada una de las partes de esta curva del tiristor. En la característica inversa, la curva se comporta como un diodo, o el tiristor se comporta como un diodo. Tenemos un voltaje de ruptura de inversa, donde se produce el efecto avalancha, también no a escala, por supuesto, y la corriente de fuga que tiene en inversa el tiristor, es decir, la corriente que va a empezar a fluir a través de él cuando se le coloque un voltaje de inversa entre sus patitas. Tenemos una corriente IL, que se llama corriente de enganche, ya más tardecito, ya en un par de diapositivas la vamos a definir, y una corriente IH, que se conoce como corriente de mantenimiento o corriente de mantención, que es la corriente que no se le puede, de la que no se va a bajar para que pueda conducir este tiristor. Luego tenemos el voltaje de ruptura de directa. Obviamente un voltaje, recuerden que había varias formas de hacer conducir a un tiristor, ¿no? Este voltaje de ruptura de directa será el voltaje al que el tiristor va a empezar a conducir sin necesidad de que le apliquemos una corriente en la puerta, pero que este tipo de conducción forzada del tiristor no se utiliza. Y por supuesto tenemos este punto de acá que se llama el disparo. Ya sea que se logre este disparo con el voltaje o con la corriente de mantención, pues entonces el tiristor empezará a conducir inevitablemente, perdón. ¿De acuerdo? Bien, aquí obviamente mientras no se haya llegado ni al voltaje ni a la corriente que se le aplica en la patita, entonces tenemos lo que se llama ahora un bloqueo en directa, que a pesar de que el tiristor está polarizado en directa, está bloqueado hasta que se le aplique una corriente en la patita
de la puerta, en la patita del gate. ¿Está claro, muchachos? ¿Sí? Vale, ahora vean una cosa. Que esta se llama, o más bien, cuando le aplicamos una corriente gate al tiristor, pues va a tener una curva característica según sea el valor de esa corriente. Sin embargo, yo puedo tener varios valores de corriente para tiristores cualquiera. Y voy a tener una curva característica para cada uno de esos valores de corriente. ¿Qué me va a indicar que una sea más chata que la otra? Fácil. Si aumenta la corriente que se le aplica a la puerta, el voltaje al que comienza a conducir el tiristor es menor. ¿De acuerdo? Si aumenta la corriente aplicada a la puerta, el voltaje al que va a empezar a conducir el tiristor es menor. ¿De acuerdo? En este caso, la corriente aplicada en el tiristor número 3 es mayor a la que está aplicándose al tiristor número 2. Vea que el voltaje VBO se movió hacia la izquierda y se vuelve a mover hacia la izquierda. Y la corriente IG2 es mayor que la corriente IG1. Así, en la medida en que ustedes le aumenten la corriente aplicada a la patita, va a ser menor el voltaje que necesita entre sus terminales para que pueda comenzar a conducir. ¿Está claro? Ahora, entonces, estas zonas se llaman ruptura cuando pasa del voltaje de inversa máximo que se permite para el tiristor. Corte o también bloqueo inverso, el tiristor está bloqueado, no puede conducir sino hasta que se le aplique o se llegue a un voltaje de inversa máxima. Aquí tenemos el corte o el bloqueo en directa y finalmente tenemos la conducción en directa del tiristor, una vez que se ha llegado a la corriente de mantención. Perdón, a la corriente de enganche. A la corriente de enganche. ¿Está claro? Pero ahora vamos a definir estas variables, ¿no? Vea, ¿qué variables son las importantes de esta curva? De la gráfica anterior nosotros podemos enumerar algunas variables que juegan un papel importante cuando hablamos de los tiristores. Podemos mencionar, vea, la corriente de enganche, también llamada I sub L. Y ojo, por favor, aquí quiero que pongan atención porque después me van a decir que yo les estoy poniendo cascaritas en el examen. Corriente de enganche I sub L. Es la corriente necesaria que pasa entre el ánodo y el cátodo del tiristor para que con la ayuda de la corriente en puerta, ésta pueda conducir. Obviamente, esta corriente de enganche está pasando a través del tiristor porque se le está aplicando un voltaje de ánodo a cátodo, ¿no? Digamos que este es un tiristor. Un voltaje de ánodo a cátodo, por lo tanto, pasa una corriente I sub L. ¿De acuerdo? Que también se va a ver ayudada por la corriente I sub G en la puerta para que el tiristor pueda comenzar a conducir. Y la corriente de mantenimiento o la corriente de mantención I sub H es la magnitud de la corriente mínima que se induce entre el ánodo y el cátodo para mantener al tiristor en conducción. Esta corriente siempre es menor que la corriente de enganche y para que el tiristor se bloquee, la corriente no tiene por qué ser cero, sino que si llega a I sub H, entonces el tiristor deja de conducir. Usted no tiene que llegar, ve aquí, veámoslo otra vez, usted no tiene que llegar a corriente cero para que el tiristor deje de conducir. Basta con que llegue a la corriente I sub H. En ese momento ya estamos acá en la parte de bloqueo del tiristor. ¿Estamos? ¿Dudas?
¿Dudas? Básicamente la corriente de mantenimiento es aquella corriente mínima que el tiristor requiere para que pueda mantenerse conduciendo. ¿De acuerdo? Y esa se induce. Eso una vez que ya se ha alcanzado la corriente de enganche. Si no se ha alcanzado la corriente de enganche, no puede haber corriente de mantenimiento. Claro, sin la corriente en puerta el tiristor no va a conducir. Esto lo hablamos en la clase pasada. ¿Qué dijimos? Que un tiristor va a conducir siempre que se sucedan dos cosas. Número uno, que se aplique un voltaje ánodo-cátodo positivo. Y número dos, este es un tiristor. Y número dos, que se aplique una corriente pequeña en la puerta. ¿De acuerdo? Si no se aplica una corriente pequeña en la puerta, vamos a tener un corte o bloqueo en directa. Aunque le aumentemos el voltaje en terminales, el tiristor no va a comenzar a conducir. Obviamente hasta un nivel, ¿no? Porque si aumentamos indefinidamente el voltaje, en algún momento vamos a arruinar el tiristor y va a comenzar a conducir por aquella razón número 2 que dábamos de la conducción de los tiristores, que no es la correcta. ¿De acuerdo, Boris? ¿Sí? Va, chivo. ¿Alguien más? ¿Hay alguna otra pregunta? Chivo. Ahí. Vaya. Entonces, sin corriente de enganche, no podemos hablar de una corriente de mantenimiento porque no se ha alcanzado la corriente que el tiristor necesita para poder conducir. Número 3, la corriente entre ánodo y cátodo. Es la corriente que se suministra a la carga. Esta corriente va a ser necesariamente, o debe mantenerse necesariamente, en los límites tolerables por el tiristor. Y es uno de los factores de diseño y selección más importantes. Obviamente no puede pasar una corriente indefinida por el tiristor, eso lo arruina. Hay tiristores que aguantan menos, hay tiristores que aguantan más. ¿De acuerdo? Número 4, el voltaje de conducción en polarización directa. Es el valor de voltaje necesario que permite que un tiristor comience a conducir. Este voltaje puede variar y depende mucho de la corriente que se aplique en la puerta. Ese voltaje es el que estábamos hablando, ¿no? El que el tiristor debe tener entre sus terminales para que pueda conducir. Número 5, el voltaje de inversa máximo. Ustedes ya saben qué es el voltaje de inversa máximo. Aquí lo definimos de otra manera, pero sigue teniendo la misma forma, la misma cara. Es el límite de voltaje de inversa, es decir, en polaridad negativa entre ánodo y cátodo, por sobre el cual el tiristor se va a dañar. La temperatura, hay que recordar que la temperatura es uno de los principales enemigos de los semiconductores. Los límites de funcionamiento de los tiristores están muy determinados por la temperatura. Las uniones pueden soportar temperaturas de entre 125 y 150 grados Celsius. Número 7, los tiempos de conmutación. Es el tiempo que va a tardar el tiristor para entrar en conducción o dejar de conducir. Ojo, los tiempos determinan la frecuencia a la que los tiristores conmutan y cambian según el tipo de tiristor que nosotros utilicemos. La conmutación de apagado a encendido va a ser más rápida que aquella que sucede de encendido a apagado. Un tiristor rápido de baja potencia tarda entre 0.2 y 1 microsegundo en encender, y uno de gran potencia tarda unos 5 microsegundos, mientras que los pequeños tardan entre 5 y 50 microsegundos en apagarse, y los grandes tardan unos 400 microsegundos en apagarse. Entonces es más rápido pasar de corte a conducción que de conducción a corte. ¿De acuerdo?
Ok, ahora, el disparo por puerta, lo que explicábamos. El disparo por puerta es el proceso más utilizado para poder disparar un tiristor. Consiste en aplicar en la puerta G un impulso de intensidad positiva o corriente entre los terminales de puerta y cátodo, mientras que se mantiene un voltaje positivo de ánodo a cátodo. Es lo que les decía. Para que pueda conducir un tiristor deben suceder dos cosas: aplicar voltaje entre sus terminales y además aplicar una corriente en la puerta. Una corriente pequeña, pero lo suficientemente amplia como para que la detecte, y corta, pero lo suficientemente larga, no quería decir larga porque ya dijimos en una corriente, en un tiempo corto, pero el suficiente tiempo para que sea detectada. Entonces acá tenemos, vean, estamos aplicando un voltaje entre A y K, pasa una corriente a través de ánodo y cátodo, pero también estamos generando o aplicando una corriente entre la gate y el cátodo. ¿De acuerdo? No sé si me siguen, muchachos. ¿Dudas? ¿Dudas? Ok. El voltaje en la puerta, el voltaje puerta cátodo, perdón, aquí lo voy a poner P mayúscula. El voltaje puerta cátodo es el que determina qué corriente alimentará a la puerta. Y esta debe ser muy rápida. Entonces, vamos a ver el primer circuito, ya adentrándonos en el tema de los circuitos rectificadores controlados. Tenemos acá un tiristor, el SSR1, conectado a una fuente de voltaje de alterna, porque recuerden que seguimos en los rectificadores, una fuente de voltaje de alterna de 170 volts máximos, conectados también a una resistencia de 1 kilo ohm. Bueno, ya sabemos, es un circuito que está rectificando en media onda, ya lo sabemos. Este rectificador sencillo, pero además controlado, vea que está, ahí tiene la patita puerta, que conecta una fuente alterna con una carga resistiva como los primeros que vimos en la materia. Sin embargo, a diferencia de los circuitos con diodos, el SSR no va a comenzar a conducir cuando el voltaje entregado por la fuente sea positivo, sino hasta que se le aplique una corriente en la puerta. Esto es la base del uso de los SSR como dispositivos de control. Vea, quiere decir que antes que nosotros hacíamos la rectificación no controlada, nos subíamos en el voltaje de fuente porque teníamos un diodo que estaba siendo alimentado voltaje ánodo cátodo positivo. Entonces nos subíamos al voltaje de fuente y caíamos con él. ¿Hasta cuándo? Hasta que la fuente dejaba de estar en un semiciclo positivo y en ese momento, por la carga resistiva, era cero. Perdón, por la carga resistiva y por tener un diodo, ¿no? El diodo no conducía mientras se le aplicaba un voltaje negativo. Voltaje negativo hacía que el tiristor no condujera. Perdón, que el diodo no condujera. Ahora, ¿qué pasa en este momento? ¿O qué pasa ahora ya con este nuevo tipo de rectificadores? Con este nuevo tipo de rectificadores, pues tenemos el tiristor, ahora semiconductor rectificador, ¿verdad? Y estamos aplicando un voltaje positivo-negativo entre ánodo y cátodo, pero también una corriente en la puerta. ¿Qué va a hacer esta cosa? Bueno, que aunque tengamos un voltaje en semiciclo positivo, el tiristor no va a comenzar a conducir, sino hasta que nosotros le digamos, mira vos, despertate, empezá a conducir. ¿Y qué valores de voltaje va a tomar? El que tenga la fuente desde el momento en que empieza a conducir.
¿Y cuándo se va a detener este tiristor? Como tiene propiedades semiconductoras, va a detenerse en el momento en que la fuente también deje de entregar un voltaje positivo en las terminales del tiristor. Es decir, en el mismo punto donde al diodo ya no se le permitía conducir. Entonces ahora el tiristor lo que va a hacer es, no va a conducir sino hasta que yo le diga, digamos que este es el punto en que yo le digo empieza a conducir y lo vamos a llamar alfa. Entonces en ese momento se sube al voltaje de la fuente y conduce el mismo voltaje que le está entregando a él la fuente y se detiene en el momento en que la fuente también deja de entregarle un voltaje positivo de ánodo a cátodo. El voltaje en el semiciclo negativo vuelve a ser 0 y este proceso se vuelve a repetir una vez que hemos alcanzado nuevamente el ángulo después del paso por 0. Uy, perdonen ahí. Y vuelve a ser 0 por la propiedad del tiristor de semiconducción. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otra vez el alfa, tenemos el voltaje de fuente y tenemos 0 en el semiciclo negativo. Entonces esto es lo que nosotros vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. ¿Qué punto es este? Este sigue siendo alfa pero sumado en 2pi. Entonces 2pi más alfa. ¿De acuerdo? Y así otra vez cuando lleguemos a 4pi sube alfa y así. ¿Está claro, muchachos? ¿Hay alguna pregunta? Si tenemos ese comportamiento con un tiristor, ¿qué estamos logrando? ¿Qué logro yo con los rectificadores semicontrolados? Perdón, con los rectificadores controlados, perdón. Controlamos la potencia entregada. ¿Y en qué sentido controlamos la potencia entregada? Podemos nosotros decidir si entregamos más o menos voltaje, más o menos corriente. Tenemos un cambio en el valor del voltaje promedio, un cambio en el valor de la corriente promedio, un cambio en el rizado, y eso puede hacernos más eficientes los circuitos de potencia. Excelente, Walter, gracias. El circuito que permite la conducción mediante la aplicación de una corriente en la puerta se llama circuito de disparo. Una vez que el SCR conduce, la corriente de la puerta se puede retirar y el SCR va a seguir conduciendo hasta que la corriente ya se haya vuelto 0. ¿Estamos? Si usted le aplicó el pulso al tiristor y después se le quita el voltaje, entonces el tiristor va a seguir conduciendo porque ya lo activó. Ya activamos al tiristor a través de la corriente y por lo tanto, aunque usted le quite, no es el voltaje, aunque usted le quite este disparo o esta alimentación en la puerta, el tiristor va a seguir conduciendo porque ya solo lo rige el voltaje entre sus terminales. ¿Está claro? Vea, entonces, volviendo al circuito que teníamos antes, vamos a decir que este circuito siempre lo voy a alimentar con un circuito de disparo. ¿De acuerdo? Y esto también en la simulación hay que prestarle atención, hay que ponerle coco a esto. ¿Por qué? Porque en la simulación pues hay que agregarle un elemento más a estos circuitos, que va a ser este circuito de disparo. Vamos a hablar del circuito de disparo, pero esto tal vez es un subtema de esta clase que no es tan importante. ¿Por qué? Porque los circuitos de disparo ya están hechos. No es que van a ir a fabricar uno, además que son demasiado largos como para que se fabriquen. Y ya se venden, ya los venden hechos.
Entonces yo solo les voy a explicar qué es lo que conlleva o qué es lo que tiene un circuito de disparo que permite hacer dicho disparo. De hecho, ni siquiera vamos a evaluar la parte del circuito de disparo más que las componentes que tiene. Pero así como meternos a eso, no. Vamos a ver, este circuito de disparo le genera una corriente en la puerta que permite que haya una corriente hacia la carga. ¿De acuerdo? Vale. Ok, hablando del circuito de disparo de los tiristores, este circuito es una parte integral de todos los convertidores, porque obviamente si no hay disparo, no hay conducción. El circuito excita a los tiristores y determina la salida que se va a obtener de este convertidor, así como decía Walter, en la cantidad de potencia que le está entregando a la carga. ¿De acuerdo? De esto nosotros podemos afirmar que los circuitos de disparo son elementos clave para obtener la salida deseada y cumplir con los objetivos del sistema de control de cualquier convertidor de energía. ¿Estamos claros? Vale, quiero que quede claro, usted puede variar el ángulo o el tiempo, si lo quieren ver en tiempo, de disparo de un tiristor, cambiando el ángulo o el tiempo de disparo del circuito de disparo, obviamente. ¿Cómo lo cambia? Como hay un montón de resistencias y de elementos pasivos en el circuito, pues obviamente cambiando el valor a estos elementos. En términos generales, usted va a decir que le va a entregar toda la potencia si el circuito de disparo se dispara en tiempo cero. Y usted no le va a entregar nada de potencia a la carga si el circuito de disparo no se activa nunca. Para diseñar un circuito de disparo es necesario conocer las especificaciones de las puertas de los tiristores que se utilizan, y para eso son las datasheets. Para aquellos circuitos cuyos requisitos de control no son tan exigentes, podemos diseñar circuitos discretos. ¿Cómo discretos? Por pulsos. Para aquellos circuitos que requieren un control más robusto, alta velocidad y alta eficiencia, que además sean compactos, lo más recomendable es utilizar circuitos de disparo que se puedan adquirir comercialmente, es decir, comprarlos ya fabricados. Los circuitos de disparo para tiristores rectificadores que se utilizan en la industria tienen los siguientes 4 componentes. Primero, un detector de cruces por cero. Segundo, un generador de rampa. Tercero, un generador de pulsos. Y cuarto, el disparo. Son circuitos bastante complejos, son circuitos bastante largos. Como les digo, eso ya está fabricado. De hecho, para el próximo laboratorio, no el de esta semana, sino que dentro de 2 semanas, ustedes van a ver cómo disparar tiristores para que se den cuenta de que realmente sí hay una función ahí bastante útil. Y están los módulos de disparo de los tiristores. Bien, vamos a hablar del circuito detector de cruce por cero. Como les digo, ya a partir de acá, solamente tal vez vamos a evaluar qué es lo que hace, pero no me voy a meter a tantas honduras porque no le veo mucho sentido. Solo quiero que sepan ustedes que hay un circuito de disparo que tiene las siguientes componentes. Ok, este circuito va a determinar el momento en que la señal alterna corta al eje o cuando el voltaje toma un valor de 0. ¿Por qué es importante esto? Miren, esto es importante porque la forma de onda de una señal alterna, cruza por 0 2 veces en cada periodo. Entonces necesitamos saber si es que estamos pasando hacia un voltaje positivo de fuente o si estamos pasando hacia un voltaje negativo de la fuente. Esto es necesario de conocer ya que se establece un punto a partir del cual vamos a disparar al tiristor. Como el 0 se cruza 2 veces en cada periodo, este circuito no detecta la pendiente de la señal, ya que activaría el circuito con pendiente de subida o de bajada.
Sin embargo, el tiristor al rectificar, ojo, cuando está haciendo su labor de rectificación, solo va a conducir cuando la señal de voltaje es positiva. ¿Qué quiere decir esto? Voy a volver a dibujarlo para que se me entienda un poquito mejor. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que este circuito lo que está haciendo es esto, miren. Más o menos. El circuito le va a entregar un pulso. Va a entregar un pulso en algún momento, pero ese pulso lo va a empezar a repetir a la misma distancia de cada vez que se encuentre un cruce por cero. Entonces, si yo sé que mi alfa lo quiero acá, también ese alfa va a pasar después del siguiente cruce por cero, por acá. Y después del siguiente cruce por cero, por acá. Y después del siguiente cruce por cero, por acá. Entonces, este alfa va a venir dado por el circuito detector de cruce por cero que le está diciendo, mira, aquí pasó por cero, aquí pasó por cero, aquí pasó por cero y aquí pasó por cero. Entonces, dame un espacio de alfa y activate o activa el tiristor para que se active o empiece a conducir en este espacio. Para eso necesitamos el cruce por cero. Vea, aquí les muestro, miren, aquí donde tengo estas flechitas azules. Aquí hay un cruce por cero y por lo tanto este circuito le está indicando, vea que aquí, miren, aquí empieza el circuito y de aquí salimos para otra cosa, que es el siguiente. Aquí tenemos el cruce por cero y por lo tanto me está generando un pulso en este punto. Obviamente el circuito de disparo se va a alimentar de estos pulsos que le está entregando y va a alimentar o va a decirle a los siguientes circuitos, que dijimos que el siguiente es un generador de rampa, que le va a indicar, hey, ya pasó por el cero. ¿De acuerdo? En la gráfica de las señales podemos ver que cuando la señal alterna corta el eje, se genera un pulso, producto de comparar una señal alterna rectificada y un nivel de voltaje. Vean, aquí está el nivel de voltaje y aquí está la señal alterna, la verde, pasando por el cero. La gráfica celeste es el pulsito que se está generando cuando ya ha cruzado por el cero. Si se fijan, es un pulso bien pequeño. Esta comparación lo que está haciendo es controlar el ancho de este pulso. El potenciómetro R4 es el elemento que ajusta ese ancho del pulso. Aquí está, miren, el R4 que tenemos de este lado me está diciendo en qué tan ancho tiene que ser ese pulso. El pulso debe ser de corta duración para disminuir el error, pero también lo suficientemente ancho como para ser reconocido. Luego tenemos un circuito generador de rampa. Para poder controlar el ángulo de disparo de los tiristores es necesario generar una señal de rampa que va a estar sincronizada con la señal de alterna. La rampa se logra por medio de la carga de un capacitor al cual se le suministra una corriente constante para lograr que su valor de voltaje de carga sea lineal. Y acá está, ¿ven? Veníamos de allá, ya ven que son circuitos un poco monstruosos. Veníamos de allá, conectábamos en este circuito que es la parte generadora de rampa y pues tenemos acá una rampa que se va a sincronizar, con la señal de alterna. La rampa se compara con una señal de directa, con una señal de directa constante, la cual es modificada por un potenciómetro y ambas se colocan a la entrada de un comparador de voltaje, obteniéndose a la salida un pulso de ancho ajustable, la cual determina el disparo del tiristor en su transición de subida. Permítanme. Esta tilde no va. Bien. Luego tenemos el circuito generador de pulso. A partir de la salida de la rampa, lo que vamos a hacer es comparar el pulso con la señal de DC a partir de este circuito, que veníamos de allá y ahora tenemos
una entrega de algo. Ahí ya le voy a explicar. Entonces, acá estamos generando este pulsito de acá. Vean la parte, la que sube, ¿no? Generamos el pulsito con la comparación con la rampa que teníamos en la etapa anterior. Igual acá. Y para obtener un pulso estable de disparo, la señal enviada al transistor del transformador de pulsos proviene de un timer 555. Con esto se logra que haya independencia del ángulo de disparo que se envía al al SCR. ¿De acuerdo? Y nos queda un pulso de esta manera. Entonces, al final, aquí en la D, vea por eso anaranjado, en la D nosotros tenemos un pulsito en los puntos en los que yo quiero empezar la conducción. El timer 555 me va a indicar el tiempo al que yo quiero que el tiristor se me dispare. Finalmente, al momento de aplicar una corriente a la base del transistor, se produce una variación de corriente entre colector y emisor. Esta variación pasa por un transformador de pulsos que va a generar un pulso de aguja ideal para encender el tiristor. La variación de corriente en el primario del transformador genera una variación de voltaje en el secundario y se va a producir un pulso de aguja. Este es el pulso que dispara el tiristor. No debe ser muy alto, porque si no se daña la unión puerta-cato. Y tenemos acá ya la salida de todo ese circuitote, que es básicamente este circuito que tenemos acá. ¿De acuerdo? Vea, yo de verdad no veo cómo nos ayude que nosotros profundicemos en los circuitos generadores de pulsos o los circuitos de disparo, por las mismas razones que les decía. Ya están fabricados, se pueden comprar y además nosotros no necesitamos diseñarlos. ¿De acuerdo? Ya existen y pueden disparar los tiristores. ¿De acuerdo? Y lo mejor de todo es que los de la U sirven. Así que los tiristores van a poder... Aquí me está haciendo mala cara Moisa. Pero de qué sirven, pues ahí están. Y vamos a poder disparar los tiristores con estos circuitos de disparo. Ahora, para cuando ustedes tengan que simularlos, esto es bien fácil. En vez de colocar todo un circuito de disparo, solamente van a ponerle un generador de pulsos en Multisim. Y la próxima clase tal vez se lo voy a mostrar cómo podemos disparar un tiristor en la simulación. Solamente necesitamos un generador de pulsos al que nosotros le vamos a modificar el tiempo en el que va a generar el pulso para que lo pueda percibir el tiristor. Finalmente, la función general de rectificación queda que a partir de una señal alterna presente en el circuito, generándole al tiristor un voltaje ánodo-cátodo positivo, el tiristor va a necesitar una corriente de disparo. Tenemos los pulsos de disparo que vienen de una tensión, que se unen con la tensión de la red, es decir, con el voltaje de ánodo a cátodo que va a percibir el tiristor, ¿de acuerdo? La fuente me está entregando este voltaje positivo y negativo alterno, pero que en el momento que se aplique este pulso cortísimo, pero suficientemente amplio para que el tiristor lo detecte, en ese momento la carga va a empezar a percibir ese voltaje. Mientras no va a tener, vean, desde aquí hasta que se vuelva a disparar, no hay un valor de voltaje que la carga esté percibiendo. El voltaje de la carga va a ser 0. Este pulso será corto, pero va a ser suficientemente ancho como para que el tiristor lo perciba y pueda iniciar la conducción. La tensión que verá la carga será una tensión rectificada. Se eliminan las partes negativas de la señal de voltaje igual que en los diodos, iniciando la conducción en el momento en el que se da el disparo.
Según sea la carga, resistivo, resistivo inductivo, resistivo capacitiva o inductiva pura o cualquier otra, la curva va a tener sus propiedades particulares que son las que nosotros vamos a ir analizando a partir de la próxima sesión. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay preguntas? ¿Nada? ¿Dudas? Bien.